¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es, de verdad, fundamental en el diseño de chips. La cobertura funcional. Piénselo, es como la red de seguridad que garantiza que todos esos aparatos electrónicos que usamos día a día, que funcionen como deben. Vamos a ver de qué se trata. Y para que entendamos bien por qué esto es tan crucial, primero hay que poner en perspectiva el tamaño del desafío. O sea, no estamos hablando de, no sé, cientos o miles de posibilidades, no. Hablamos de miles de millones de estados de combinaciones diferentes que puede tener un solo chip. La escala es que es difícil hasta de imaginar. Es gigantesca. Claro, y ahí es donde surge la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Si existe esa cantidad casi infinita de combinaciones, ¿cómo hace alguien para probarlas todas? ¿Cómo se puede estar seguro de que se ha revisado todo lo importante? O peor aún, ¿cómo saber que no hay por ahí un bug, un error escondido, esperando a salir justo cuando menos se lo espera? Bien, para entenderlo, vamos a seguir esta ruta. Primero, el problema del paseo aleatorio. Después, veremos cómo la cobertura es como un mapa. Luego, claro, cómo leer ese mapa. También vamos a diferenciar los dos tipos de cobertura que hay y, por último, cómo se hace para cerrar esas brechas o huecos que van quedando. Perfecto. Empecemos entonces por el principio, por el problema de fondo. Y es que los métodos de antes, los más viejos, ya no dan la talla. Simplemente no alcanzan. Y el método nuevo, es súper potente, sí, pero nos mete en un lío que a veces parece más un juego de adivinanzas que de ingeniería. A ver, antes la cosa era, digamos, más directa. Para cada función que tenía el chip, se escribía una prueba, una sola. Era como seguir un caminito, paso a paso, en un mapa que ya se conocía. Pero ahora, con los diseños de hoy, que son tan complejos, la única manera que de verdad funciona es usar pruebas aleatorias, pero con ciertas reglas. Estas pruebas exploran el chip de una forma increíblemente amplia, sí, pero también caótica. Es justo eso, como salir a dar un paseo aleatorio por un territorio inmenso. Y este método, que se conoce como CRT, es un verdadero salvavidas. Nos quita de encima todo ese trabajo tedioso y manual de crear cada prueba una por una. En vez de andar tocando bits, los ingenieros simplemente le dicen a la herramienta, mira, estos son los escenarios interesantes, y la dejan que explore por su cuenta. Es un cambio de nivel total, mucho más abstracto y, por supuesto, muchísimo más productivo. Pero claro, aquí es donde aparece el otro lado de la moneda, el nuevo problema. Si dejamos que todo sea aleatorio, un paseo al azar, ¿cómo sabemos cuándo parar? ¿Cómo medimos si estamos avanzando? O sea, ¿cómo sabemos si ya pasamos por todos los puntos importantes o si en realidad solo estuvimos dando vueltas en el mismo lugar? Necesitamos sí o sí una forma de saber por dónde ya anduvimos. Bueno, la respuesta a todo ese lío es justamente la cobertura funcional. Es la herramienta que viene a ponerle orden a todo este caos. Es lo que convierte esa caminata a ciegas en un proceso que se puede medir, que se puede seguir, en algo sistemático. En pocas palabras, lo que hace la cobertura funcional es medir si probamos todas las funciones que se supone que el chip debería tener, las que están escritas en el papel, en las especificaciones. Y ojo, que esto es clave, no se fija en el código en sí, sino en la intención del diseño. La pregunta es, ¿el chip hace lo que dijimos que iba a hacer? Y esta es la mejor forma de verlo, la analogía perfecta. Pensemos que el plan de verificación, que sale directamente de esas especificaciones, es nuestro mapa, el mapa completo del territorio a explorar. ¿Y qué es la cobertura funcional? Es como nuestro GPS. Es esa pantalla que va marcando, que va pintando en el mapa todas las áreas por las que nuestro paseo aleatorio ya pasó. Ok, entonces ya tenemos el qué y el por qué. Ahora vamos a meternos en el cómo. ¿Cómo se construye este mapa? ¿Cuáles son, digamos, las piezas que lo forman? La estructura es bastante lógica, va de lo general a lo particular. Primero están los grupos de cobertura. Imaginen que esto es para una función grande, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las transacciones de bus. ¿Bien? Dentro de ese grupo hay puntos de cobertura. Estos ya son más específicos. Son las variables que nos interesa mirar, como qué tipo de transacción es o a qué dirección va. Y finalmente, para cada uno de esos puntos, tenemos los bins. Estos son como pequeñas cajitas o contadores que se van llenando.
Cada vez que una prueba pasa por un valor específico, ¡pum!, se marca una cajita. Y acá hay algo que es súper interesante, la diferencia entre datos e información. Para que se entienda, imaginen una memoria FIFO, de esas de primero entrar, primero en salir. Si nos pusiéramos a medir cada una del millón, sí, 1.000.000 de combinaciones posibles que tienen sus punteros, estaríamos juntando datos y datos que no sirven para nada. Sería como intentar hacer un mapa del bosque dibujando cada hojita de cada árbol. Una locura. La cobertura funcional es más inteligente. Se enfoca en la información útil. O sea, se pregunta, ¿probamos los estados que de verdad importan? ¿Los casos límite? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la memoria está completamente llena o completamente vacía? Esos son los puntos importantes del mapa, no los árboles individuales. Bien, ahora llegamos a un punto clave, una distinción que es importantísima, porque no toda la cobertura es la misma. Hay dos tipos principales, y miden cosas totalmente distintas. Entender esta diferencia es fundamental. Por un lado, tenemos la cobertura de código. Esta es automática. La máquina mira el código y dice, OK, ¿qué porcentaje de las líneas de código se usaron en las pruebas? Mide lo que se implementó. Por otro lado, la cobertura funcional, que es más manual, se pregunta algo distinto. ¿Probamos todas las características que decía la especificación que teníamos que tener? Y aquí está el detalle más importante de todos. La cobertura de código no puede avisar de algo que falta. Si un programador se olvidó de poner una función, el código no está ahí, y si no está, no se puede medir. Y este ejemplo es perfecto para entenderlo. Imaginen esto. Un ingeniero, en un descuido, se olvida de ponerle la lógica de reset a un componente. Se corren todas las pruebas y, ¡sorpresa!, la cobertura de código da 100%. ¿Por qué? Porque cada línea de código que sí estaba escrita se ejecutó, pero el chip estaba mal, fundamentalmente mal. ¿Qué hubiera pasado con la cobertura funcional? Hubiera saltado una alarma al instante diciendo, ojo, la función de reset que estaba en la especificación no se probó ni una sola vez. Justo como dice esta cita que lo deja clarísimo, la cobertura de código no puede detectar este error, pero la cobertura funcional mostrará que la funcionalidad no existe. Es la diferencia entre probar bien lo que se hizo y asegurarse de que se hizo lo que se tenía que hacer. Esta tabla es como una radiografía del proyecto. Nos ayuda a ver cómo está la cosa. El objetivo, obviamente, es llegar a la esquina de arriba a la derecha, tener alta cobertura de las dos. Pero miremos un segundo los otros casos, que son interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si se tiene una alta cobertura de código, pero baja cobertura funcional? Bueno, eso es una señal de alerta. Significa que las pruebas están recorriendo todo el código, sí, pero no están llegando a los escenarios clave. Probablemente haya que ajustar las pruebas para forzar esos estados. Ok, muy lindo todo esto, pero ¿cómo se usa en el día a día? Bueno, no es que se corren las pruebas una vez y listo, trabajo terminado. Para nada. Es un proceso que se repite una y otra vez, un ciclo. El objetivo es ir cerrando sistemáticamente todos los huecos que encontramos en nuestro mapa. Imaginemos que es el primer intento. Corremos un montón de pruebas y sacamos el primer informe. El resultado es este, un 65%. Eso quiere decir que nuestro mapa está explorado poco más de la mitad. Tenemos un montón de agujeros, de zonas importantes que están en la especificación y que nuestras pruebas, en su paseo aleatorio, todavía no visitaron. Y acá es donde empieza el ciclo. Es simple. Primero, analizar. Se mira el informe y se buscan los huecos. Segundo, ajustar. Se modifican las pruebas, se les ponen nuevas reglas para, de alguna manera, empujar al generador aleatorio a que vaya hacia esas zonas que faltan. Y tercero, iterar. Se vuelve a correr todo para ver si esta vez sí llenamos un poco más el mapa. Y después de repetir este proceso varias veces, el resultado podría ser algo así. Un 95%. Ya cubrimos casi todo el territorio. Quedan algunas cositas chiquitas por ahí, claro, pero la confianza en que el diseño hace lo que tiene que hacer es muchísimo más alta. Pero, y este es un pero muy importante, llegar al 100% no es una garantía mágica de que no hay errores. Para nada. Lo que significa es que se revisó a fondo todo lo que se había planeado revisar en el mapa. Significa que se buscaron errores en todos los lugares donde se dijo que se iba a buscar. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, para pensar, ¿qué pasa con esos otros lugares? Los que no están en el mapa.
Esas combinaciones de eventos, esas interacciones raras que nadie anticipó y que por lo tanto no se incluyeron en el plan de verificación, bueno, ahí es donde está el verdadero arte y el desafío constante del diseño de chips. Es una búsqueda que, en el fondo, nunca se termina del todo,